Un caso que dejó una herida abierta en España. Todos quisieran saber qué sucedió el 24 de enero del 2009 con Marta del Castillo. Hay innumerables versiones y teorías de ese día, pero hasta el día de hoy seguimos sin saber si alguna es la real. Esta es la historia de Marta del Castillo Casanueva. Marta del Castillo vivía en Sevilla, España, y era la típica joven alegre, con sueños, que la pasaba bien junto a la compañía de sus amigos. Tenía solamente 17 años. El sábado 24 de enero del 2009, Marta tenía planeado salir con los amigos del colegio a un centro comercial. Pero en la tarde, cuando se arreglaba para la salida con sus compañeros de clase, aparece en su casa Miguel Carcaño. Miguel era el exnovio de Marta de una relación que solo había durado un mes y medio. Carcaño era un novio muy celoso y controlador, por eso la relación había llegado a su fin. Supuestamente Miguel estaba en casa de Marta ya que tenían que aclarar algunas cosas entre ellos. Los jóvenes hablaban en la entrada del edificio cuando el padre de Marta llegó de trabajar. Él le dice a ella que no quiere que se monte en la moto ya que vio que Miguel estaba en una. Eso fue alrededor de las 5:30 de la tarde. Así que las horas fueron pasando y Marta, que acostumbraba a llamar a sus padres si se le hacía tarde, ese día no llamó. Eso causó preocupación en ellos, ya que no era normal. Deciden llamar al teléfono móvil de la chica y sale el mensaje que está apagado o fuera de cobertura. Esto prendió las alarmas en Antonio del Castillo y Eva Casanueva. Sabían que había sucedido algo con su hija. Deciden llamar a los amigos de Marta para saber si saben algo de ella. Uno de ellos dice que la ha visto junto a Miguel en su moto. En este punto, los padres de Marta piensan que su hija tuvo un accidente en la moto, ya que era una noche con lluvias torrenciales. Eva, que no tiene el número telefónico de Miguel, llama a Samuel, amigo de Carcaño, y le pregunta si sabía algo de su hija, y éste le responde que él ha hablado con Miguel y él le ha dicho que había dejado a Marta a las 12 en la entrada del edificio de ella. Los padres de la chica quedan sorprendidos con esta respuesta, ya que apenas eran las 11:34 de la noche. Antonio del Castillo decide ir al apartamento de Miguel Carcaño para ver si su hija está ahí. Las luces estaban totalmente apagadas, tocó en la ventana pero nadie respondió. Por fin logran conseguir el número telefónico de Miguel. Al llamarlo, él dice que dejó a Marta en la entrada del edificio hace rato. Eva, furiosa, le reclama que si a su hija le sucedió algo, él la va a pagar, lo que Miguel respondió con un vale. A este punto, amigos y familiares de la desaparecida deciden buscarla ellos mismos por la ciudad, sin ningún resultado práctico. Mientras el padre de Marta pone la denuncia en la policía le dice que lo más probable es que la chica estará de fiesta o se habrá quedado en casa de una amiga. Alrededor de las 5 de la mañana, familiares y amigos de Marta vuelven a ir a la casa de Miguel. Se dan cuenta que la moto de él está estacionada frente a su edificio. Tocan el timbre y aparece Miguel junto a su hermano Francisco Javier. Mientras los familiares le preguntan sobre Marta, Miguel no dice una palabra, está mudo. Bajo la presión de la familia de la chica, su hermano lo defiende, diciendo que él dijo lo que sabía, que la había dejado en la entrada del edificio. Pero los presentes ahí en busca de información de la chica desaparecida notan algo extraño. Un fuerte olor a lejía. Parecía que habían lavado totalmente el apartamento con pura lejía. Un día después que la policía entra en acción e interrogan a Miguel Carcaño, que vuelve a decir que había dejado a Marta en la entrada de su edificio. Cuando hablan con un vecino de Miguel, dice que esa madrugada ven a Miguel usando extrañamente una silla de ruedas. El 13 de febrero la policía informa que la chaqueta que usó Miguel Carcaño la noche del 24 de enero tenía una mancha de sangre. Mancha de sangre que coincidía con el perfil genético de Marta del Castillo. Miguel fue inmediatamente detenido y confesaría el crimen. Según él, se la llevó para su apartamento. Ahí empezaría una discusión y en el calor de esa discusión él agarró un cenicero y la golpeó en la cabeza. Se dio cuenta que no reaccionaba después del golpe y ahí supo que la había asesinado. Estamos en el cuarto discutiendo, estábamos entre el salón, como le he dicho, y el cuarto. Y nos acaloramos, por decirlo así, discutiendo, y en uno de los momentos pues había un cenicero encima de la mesa del ordenador, lo cogí y le di un golpe. Se cayó al suelo y ahí ya me asusté, me agaché, tenía un poco de sangre en la cabeza, cayó de espalda. Llama a su amigo Samuel, el mismo que la madre de Marta había llamado la noche del crimen, y entre los dos se llevan el cuerpo de Marta en la moto y la arrojan a un río. Parecía algo inverosímil llevarse un cuerpo de esa manera, y más que estamos hablando de una moto pequeña. Empezaron las búsquedas en el río para encontrar el cuerpo de la joven, pero fueron en vano, no estaba ahí Marta.
Miguel añade algo a su confesión, que su amigo Francisco García, alias el Cuco, los había ayudado a deshacerse del cuerpo. El Cuco apenas tenía 15 años de edad y tenía como ídolos a sus amigos Miguel y Samuel. Cuando interrogan al Cuco, añade a otra persona al crimen, el hermano de Miguel, ya que según él, cuando llega a la casa de ellos, Francisco Javier es el que está organizando todo, y lo amenaza con que si dice algo la va a pasar mal. Ahí es que ve el cuerpo de Marta ensangrentado. El hermano de Miguel niega cualquier participación en el crimen. Dice que se fue de la casa a las 8:30, y ahí estaba Miguel hablando con Marta. Solo regresó a las 4 de la mañana y que no había visto nada extraño. Días después, Miguel vuelve a cambiar su confesión, diciendo que fue su amigo el Cuco que había estrangulado a Marta después de abusar de ella sexualmente. Increíblemente, Miguel, horas después, cambia nuevamente su confesión. Ahora él dice que él también participó en el abuso sexual a Marta. Dicen que el cuerpo sin vida de la joven había sido puesto en 2 bolsas negras y había sido tirado en un contenedor de basura cerca de donde ellos vivían. Habían usado la silla de ruedas para llevarla hasta el contenedor. Empezó la búsqueda del cuerpo en el vertedero de basura de Sevilla, donde habían toneladas de basura. Pasaron días y días de búsqueda. Cada metro fue registrado, pero nunca apareció Marta. Mientras tanto, Miguel Carcaño en prisión trató de quitarse la vida, ahorcándose. La policía lo encontró colgado y logró evitar la fatalidad. La novia de ese momento de Miguel, llamada Rocío, una chica de apenas 14 años de edad, declaró que el día del crimen le había contado que él iba a su casa, que necesitaba solucionar un problema con su hermano y a borrar pruebas antes que nadie las viera. Ella le preguntó qué pruebas eran esas, lo que él respondió que era un charco de sangre. Dijo que esa tarde había estado con Marta, habían discutido los dos y el hermano de Miguel, que estaba en la habitación, se metió en la discusión. Y en un ataque de ira por cómo le contestó a su hermano, agarró el cenicero y la golpeó. Una vez Marta en el suelo por el golpe, los hermanos le dieron una golpiza. Rocío quiso saber qué habían hecho con el cuerpo de la chica. Miguel la llevó a un terreno y dijo que la habían enterrado ahí. Nuevamente empezó la búsqueda. Se llevaron máquinas excavadoras a ese terreno para desenterrar y ver si por fin daban con el cuerpo de la joven, pero sería un fiasco. Lamentablemente no se encontró nada. En abril del año 2010 empezarían los juicios. Serían 2 juicios por separado. Uno sería del Cuco, que era menor de edad, y los otros imputados serían otro juicio. En el juicio del Cuco, él negó cualquier participación en el crimen y dijo que su anterior declaración la hizo bajo presión de los policías, que él no sabía nada de lo que había sucedido con Marta, y lo que él había dicho era información dada por los policías para que él mismo se incriminara. Él dice que esa noche se quedó en su casa y a las 11:30 ya estaba dormido, pero una antena repetidora registró que recibió una llamada a las 12:10, lejos de su casa. Él estaba mintiendo. El Cuco solo fue condenado a 3 años en un centro de menores por encubrimiento de homicidio, ya que el juez dice que no hay pruebas de que él participara en el asesinato de Marta, ni de la supuesta violación que él relató. Los padres de la joven quedaron totalmente devastados con esta sentencia. Faltaba el otro juicio. Los imputados eran Miguel Carcaño, su hermano Francisco Javier, María García, que era la novia de Francisco, y Samuel Benítez. En este juicio, Miguel vuelve a declarar la versión de que la había golpeado con el cenicero y que sus amigos Samuel y el Cuco se habían encargado de deshacerse del cuerpo mientras él limpiaba la escena del crimen. Por eso dice que realmente no sabe dónde está el cuerpo de Marta. En el juicio le preguntan por qué en una de sus declaraciones había acusado al Cuco que éste la había asesinado. Lo que él responde, como él le había acusado a su hermano del crimen, él decide culpar al Cuco del asesinato por venganza. Le preguntan de la supuesta violación, lo que Carcaño responde que todo se lo había inventado. Los demás imputados niegan cualquier participación en el crimen. Más bien Samuel Benítez tiene pruebas de que fue golpeado por la policía para hacerlo confesar. Pues primero bajo coacciones, amenazas y bajo un agarrón de cuello, bajo golpes que me daban en la cara y en el pecho. Además de esto, no se logró ubicar a Samuel en el apartamento de Miguel esa noche. No había ningún indicio de ADN o huella de él en el apartamento donde ocurrió el asesinato. La ropa que usaba esa noche Samuel no se encontró ningún perfil genético de la víctima.
No había nada que pudiera demostrar que Benítez estuvo esa noche en el lugar del homicidio o que hubiera participado en él. Pero todavía quedó la duda por la llamada de las 11:34 de la noche que la madre de Marta le había realizado, y que él la negó totalmente en el juicio que se hubiera realizado. Llamada que estaba en los registros de su teléfono, así como en el registro del teléfono de Eva. Llamada que había durado 1 minuto y 14 segundos. ¿Por qué él negó esa llamada? ¿Por qué dijo que a las 12 habían dejado a Marta en su domicilio cuando eran las 11:34? En el juicio nunca le cuestionaron esto. La otra imputada, María García, la novia de Francisco Javier, dice que pasó toda esa noche en casa de Francisco estudiando. Pero recordemos que el padre de Marta fue hasta este lugar, vio todas las luces apagadas y había tocado en las ventanas para ver si había alguien y nadie había respondido. Ella dice que las luces estaban encendidas y nadie había tocado por las ventanas. El hermano de Miguel también negó cualquier participación en el crimen, pero para la fiscalía Javier Delgado era el cerebro tras la desaparición del cuerpo de Marta. Según las investigaciones, a las 8:30 Marta ya había sido asesinada en la casa de Javier, ya que una amiga de Marta había realizado una llamada a su teléfono móvil a las 8:28 y rechazaron la llamada. Cuando volvió a llamar al celular ya se encontraba apagado. Según los registros del móvil de Javier, él se encontraba en su casa a esa hora. Pedí perdón a la familia de Marta por el daño causado. No fue mi intención ni ha sido mi intención durante todo este tiempo producirle tanto daño. Y que no, si supiera de verdad dónde está el cuerpo, pues que lo diría. Llegó al juicio a su final y la sentencia fue Miguel Carcaño, condenado a 20 años de prisión. Mientras Samuel Benítez, Francisco Javier Delgado y María García habían sido todos absueltos. No solo los padres de Marta, sino toda España estaba indignada con esta sentencia. Los presuntos cómplices estaban libres. Pero esto no termina aquí, y es que Miguel, ya en prisión, decide dar la 7ª versión de los hechos. En esta versión culpa a su hermano Francisco Javier del asesinato. Cuenta que esa noche había tenido una discusión con su hermano porque no había pagado una mensualidad de una hipoteca que tenía. Francisco lo empieza a golpear. Marta intenta ayudar a Miguel y este saca una pistola y empieza a golpear a Marta con la culata de la pistola hasta causar su muerte. Francisco busca el automóvil de su ex esposa y se llevan el cuerpo de Marta. Llegan a una zona abandonada y tiran el cuerpo ahí. Lo tapan con escombros que habían en el lugar. Se inició nuevamente la búsqueda y se imaginarán cuál fue el resultado. Nada, Marta no estaba ahí. El padre de Marta fue hasta la cárcel. Habló directamente con Miguel y le preguntó dónde estaba el cuerpo de su hija. Miguel habló nuevamente de una hipoteca que él había pedido pero que era para su hermano, que habían falsificado documentos para que fuera otorgada esa hipoteca. El padre, al salir del encuentro con Miguel, empieza una investigación. Esta vez Miguel Carcaño estaba hablando la verdad. La familia de Marta pide reabrir la investigación, ya que creen que la última versión de Carcaño está diciendo la verdad. Los padres de Marta solo quieren encontrar su cuerpo, para poder enterrarlo. Han pasado casi 13 años y esta cicatriz sigue abierta, tanto en los padres como en Sevilla y en España. Ojalá se llegue a un cierre en esta historia. Hola, Miguel. Seguramente no quieras leer esta carta, pero me veo en la obligación desesperada de hacerlo en una última súplica a la persona que tiene en sus manos el terminar con una interminable tortura, que es el no saber dónde está mi niña. Si el video te gustó, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete. Esto es Insomnio TV.